Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Licenciatura en Trabajo Social, Metodología y Práctica de Trabajo Social Individual y Familiar, semestre febrero-mayo 2025, Grupo C. Alumna Jocelyn Andrea González Arellanos, titular Lulisbeti Madrid Escárcega, supervisora Mildred Paola Cifuentes Chaires. Descripción del Centro de Prácticas. El Centro Integral para Adictos y Alcohólicos en Recuperación, AC, se encuentra ubicado en la calle Carlos Villarreal 7735, Colonia Alcaldes. Antecedentes. CIPAR AC fue fundada por el licenciado José Luis Guerrero Pérez, constituida el 1 de septiembre del 2007 como una asociación civil sin fines de lucro. Misión: lograr que jóvenes y adultos de Ciudad Juárez con adicción a las drogas se mantengan en abstinencia, constituyendo a su reinserción social. Visión: ser una organización referente, cimentada en valores, con un modelo de intervención en adicciones sólido, que logre reinsertar a jóvenes y adultos que contribuyen a la reconstrucción social. Instalaciones. El centro está conformado principalmente por una oficina de recepción, una sala de usos múltiples, 3 cubículos de consejería, un comedor, una área de dormitorios, 2 baños, uno para usuarios y uno para personal de la institución, una área de regaderas, dormitorio para el personal de apoyo y un patio libre. Metodología. Método de caso. Como base metodológica se tomaron las propuestas del Manual de Trabajo Social de María Castellanos y del libro Modelos de Intervención Individualizada de Nelia Tello Peón, quienes plantean una estructura ordenada y progresiva para guiar la intervención profesional. Fase de investigación. Es la etapa inicial del proceso de intervención donde se recopila información clave sobre el usuario mediante entrevistas y otras técnicas, permitiendo conocer la situación personal, familiar y social del usuario. Aunque es la primera fase, la investigación continúa durante toda la intervención. Fase de diagnóstico. Es el momento en el que se interpreta la situación del usuario para identificar claramente el problema. Su objetivo es establecer los elementos clave que servirán de base para diseñar un plan de intervención adecuado. Fase de pronóstico. Consiste en anticipar los posibles resultados de la investigación, valorando si los cambios esperados en el usuario serán favorables o desfavorables según el análisis del trabajador social. Fase de plan tratamiento. Es la etapa donde se diseñan las acciones concretas para abordar el problema, se anticipan las actividades necesarias, cómo se llevarán a cabo y con qué recursos, con el objetivo de asegurar una intervención efectiva y con posibilidades de éxito. Fase de cierre. Marca el final del acompañamiento profesional. Es una etapa clave, ya que implica la despedida y la ruptura de una relación que pudo generar dependencia emocional. El usuario debe asumir sus responsabilidades y continuar su proceso de forma autónoma. Modelos de intervención. Ecológico de sistemas. Este modelo, propuesto por Urie Bronfenbrenner en 1979, explica el comportamiento humano a partir de la interacción continua entre el individuo y su entorno. Destaca cómo distintos niveles del ambiente influyen en el desarrollo personal y en las relaciones sociales, promoviendo procesos de adaptación e interdependencia. Microsistema. Es el entorno más cercano al individuo, donde ocurren interacciones directas y frecuentes, como en la familia, la escuela o con los vecinos. En este nivel se desarrollan actividades, roles y relaciones interpersonales que influyen mutuamente entre el individuo y su entorno, afectando directamente su desarrollo. Mesosistema. El mesosistema hace referencia a las interrelaciones entre los diferentes microsistemas que afectan al individuo. Es el sistema de conexión entre los entornos inmediatos en los que el individuo interactúa. Exosistema. El exosistema incluye aquellos entornos que no involucran directamente al individuo, pero que afectan indirectamente su desarrollo y bienestar. Aunque el individuo no interactúa directamente con estos sistemas, las decisiones tomadas dentro de ellos pueden tener un gran impacto en su vida. Macrosistema. Este es el nivel más amplio y hace referencia a los valores, creencias, políticas y normas culturales y sociales predominantes en una sociedad. Usuario 1. Ficha técnica. Nombre: Raúl E.
edad 20 años. Motivo de canalización: consumo y adicción a sustancias tóxicas, cocaína. Proceso de intervención. Investigación. En esta fase se implementaron diversas técnicas de investigación para poder recabar información relevante sobre la situación del usuario. Las técnicas implementadas fueron entrevista inicial, historia de vida y observación, con sus respectivos instrumentos como cuestionarios y diario de campo. Diagnóstico. El diagnóstico es una fase clave del proceso de intervención, ya que permite identificar el problema principal del usuario y otros factores personales, emocionales y familiares que influyen en su rehabilitación. En este caso, el consumo de cocaína del usuario se relaciona con una infancia marcada por la falta de atención materna, centrada en los problemas de adicción de su hermana mayor y por la ausencia de reconocimiento paterno, lo que generó en él sentimientos de soledad y rencor. Pronóstico. En esta fase se valoran las posibilidades de éxito o fracaso del proceso, según el comportamiento del usuario, su capacidad de afrontamiento y los factores de riesgo o protección. En este caso, el pronóstico para Raúl E. es favorable debido a su disposición al tratamiento, el apoyo de su madre y hermana y su capacidad para reconocer y expresar emociones relacionadas con su entorno familiar. Objetivos. General. Estimular en el usuario la gestión de sus emociones para reducir el sentimiento de soledad dentro de su entorno familiar, por medio del acompañamiento en la implementación de estrategias de regulación emocional. Específicos. Orientar al usuario en el desarrollo de sus habilidades para manejar la represión emocional, guiar al usuario hacia el reconocimiento, autoaceptación y confianza en su capacidad para gestionar emociones. Ayudar al usuario a identificar y modificar pensamientos automáticos negativos que puedan contribuir al sentimiento de soledad. Plan tratamiento. En esta fase consiste en diseñar e implementar estrategias orientadas a resolver o disminuir el problema identificado en el diagnóstico. En este caso, se planearon 8 actividades relacionadas a la identificación de sentimientos reprimidos, así como la gestión y expresión de los mismos. Cierre. En la fase de cierre se marca la conclusión formal del proceso de intervención. En este caso, la presente fase no se logró llevar a cabo de la manera en la que se tenía planificado, ya que el usuario y su familiar responsable tomaron la decisión de no continuar con el proceso de intervención. Resultados. Resultados cuantitativos. 4 sesiones con el usuario, una entrevista inicial, una entrevista semiestructurada para abordar historia de vida, un test de escala de soledad, una sesión de reflexión, una observación no participativa, 2 interconsultas con consejera del usuario. Resultados cualitativos. Se observó una evolución en la expresión corporal y verbal durante las sesiones. Se logró obtener la confianza del usuario, permitiendo que compartiera más aspectos de su vida personal. El usuario identificó factores personales y familiares que influyen en su consumo. El usuario logró reflexionar sobre acontecimientos de su vida tanto fuera como dentro de la institución, mostrando seguridad en sí mismo para afrontar situaciones conflictivas de manera positiva. Resultados inesperados. Fue inesperado que durante el inicio el usuario mostró apertura para aceptar el acompañamiento y el tratamiento dentro de la institución, para posteriormente abandonar de manera anticipada el centro de rehabilitación. Obstáculos y cómo se enfrentaron. Uno de los obstáculos fue la postura cerrada tanto corporal como verbalmente, ya que evitaba expresar con claridad sus pensamientos y emociones. Las acciones para superar el obstáculo fue trabajar en el establecimiento del rapport para generar un ambiente de confianza y seguridad entre el usuario y la practicante. Otro de los obstáculos fue la indecisión que comenzó a manifestar el usuario respecto a continuar con el tratamiento, el cual posteriormente decidió interrumpir. En cuanto a las acciones, se orientó a reflexionar sobre su decisión, brindándole sugerencias para afrontar la situación de manera consciente y responsable. Usuario 2. Ficha técnica. Nombre: Jesús R. Edad: 35 años. Motivo de canalización: consumo y adicción a sustancias tóxicas, cocaína y marihuana. Proceso de intervención. Investigación.
En este caso, las técnicas implementadas fueron entrevista inicial, historia de vida, entrevista semiestructurada, visita domiciliaria y observación, teniendo como instrumentos cuestionarios, estudio socioeconómico y diario de campo. Diagnóstico. En este caso, se logró identificar que uno de los problemas y factores que influyeron en el usuario fue la ausencia de una figura paterna en la infancia, lo que hizo al usuario vulnerable a la influencia social, afectando su capacidad de tomar decisiones conscientes y aumentando su susceptibilidad a la adicción a sustancias como la cocaína y marihuana. Pronóstico. En este caso, se valoró que el pronóstico de Jesús M. es desfavorable, ya que muestra resistencia al tratamiento grupal, lo que podría hacerlo vulnerable a recaídas tras finalizar su proceso, al no contar con las herramientas necesarias para enfrentar la influencia social y tomar decisiones conscientes frente al consumo de drogas. Objetivos. General. Brindar apoyo psicosocial para que el usuario logre adquirir herramientas que le faciliten la integración gradual a una vida libre de adicciones, contribuyendo a su bienestar en el entorno familiar y social, a través de la orientación e implementación de estrategias motivacionales. Específicos. Orientar al usuario en la identificación de sus metas personales a corto, mediano y largo plazo. Fomentar la autoconciencia y autoestima del usuario que le permita identificar sus fortalezas, logros y áreas de oportunidad o mejora. Orientar al usuario en el desarrollo de habilidades de convivencia en el entorno familiar que faciliten la resolución de conflictos. Plan tratamiento. En este caso, se diseñaron 6 actividades orientadas a la reflexión para que el usuario lograra reconocer aspectos positivos y fortalezas personales. Cierre. En este caso, al inicio, el usuario se mostró cerrado emocionalmente, pero tras reflexionar sobre su proceso y avances, mejoró su estado de ánimo y expresó agradecimiento por el acompañamiento recibido. Resultados. Resultados cuantitativos. Se lograron realizar 7 sesiones con el usuario, una entrevista inicial, 2 entrevistas semiestructuradas para abordar historia de vida, una visita domiciliaria, un estudio socioeconómico, 8 metas a corto, mediano y largo plazo, 2 interconsultas con el consejero del usuario. Resultados cualitativos. El usuario reconoce aspectos positivos e importantes de su vida. Se establecen metas enfocadas al entorno familiar e individual del usuario. Se identifican fortalezas y oportunidades, las cuales lo impulsarán al cumplimiento de sus metas. Mediante la visita domiciliaria fue posible orientar a los miembros que forman parte de su red de apoyo. Resultados inesperados. A pesar de que el usuario fuera consciente sobre los beneficios del tratamiento y las áreas de oportunidad que le pueden brindar, cambiara a una actitud renuente al ser retirado de las actividades que desempeñaba dentro de la institución. Obstáculos y cómo se enfrentaron. Obstáculos. Durante las actividades mostraba dificultad para comenzarlas, mostrándose pensativo o distraído. Además, al responder preguntas, solía hacerlo de forma superficial o se desviaba del tema, dificultando profundizar en aspectos importantes. Ante esto, se evitó ejercer presión, permitiéndole tomarse el tiempo necesario o se le ofrecían sugerencias para abordar las actividades de manera distinta. Otro de los obstáculos fue la falta de apertura y sinceridad, ya que en ocasiones negaba situaciones que eran conocidas por la practicante, limitando a abordar ciertas problemáticas. Por lo tanto, se recurrió a preguntas indirectas con intención de que compartiera información, o se le ofrecían recomendaciones generales con la intención de orientarlo sin que se sintiera presionado. Agradecimientos. Finalmente, agradezco profundamente al personal de la institución por brindarnos el espacio, la confianza y la orientación para contribuir en nuestra formación profesional, como también a la docente y supervisora de práctica por brindarnos las herramientas correspondientes para llevar a cabo nuestra intervención.